Que la bendición divina acompañe el día y la semana de todos los que nos escuchan en esta nueva entrega. Totalmente. Pensemos por un segundo en recibir la peor noticia posible, digamos, la muerte inesperada de una madre. Qué terrible, claro. El instinto humano más básico, el más visceral, es derrumbarse, llorar, buscar a la familia y preparar una despedida digna. Pero imaginemos que existe una prohibición estricta de derramar una sola lágrima en público. O sea, nada de luto. Exacto, nada. Prohibido asistir al funeral, acercarse al cuerpo e incluso despeinarse o usar ropa de luto. Mostrar una onza de ese dolor natural traería consecuencias catastróficas. Suena como una pesadilla absoluta. Lo es, pero para la figura espiritual más importante del antiguo Israel, esto no era una pesadilla hipotética, era su ley diaria. Y hoy, vamos a desglosar exactamente por qué. Es un escenario que nos resulta, es incomprensible hoy en día, fíjate. Pero encierra una lógica antigua fascinante. Lo que vamos a hacer en esta exploración a fondo es adentrarnos en las entrañas de uno de los textos más rigurosos de la antigüedad. Y a menudo malentendidos, ¿no? Muy malentendidos. Me refiero al capítulo 21 del libro del Levítico. Y para guiarnos en este recorrido, nos estamos apoyando en notas analíticas súper detalladas. Tenemos el contexto histórico que nos brindan dos fuentes académicas excelentes, que son la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA. Sí, son herramientas buenísimas para esto. Nuestra misión en este análisis inmersivo es descifrar a este grupo de hombres, los sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, operaban bajo un código de conducta extremo. Llevado al límite, digamos. Queremos descubrir qué había detrás de regulaciones que controlaban a quién podían llorar, con quién se podían casar, y hasta qué aspecto físico debían tener. Pero, a ver, antes de juzgar estas reglas con nuestra mentalidad del siglo XXI, necesitamos ubicarnos en su mundo. Claro, el contexto. Exacto. ¿Qué estaba pasando a su alrededor para que se requirieran murallas tan altas entre lo sagrado y lo profano? Israel no era una burbuja aislada en un vacío pacífico. Venían saliendo de Egipto, ¿verdad? Sí, acababan de salir del imperio de Egipto y estaban a punto de establecerse en la tierra de Canaán. Y en ambas culturas, la religión no era una actividad de fin de semana. Era el tejido mismo de la realidad. Dictaba todo. La economía, la guerra. La agricultura. Y sobre todo, la forma en que entendían la muerte y la fertilidad. La religión que se establece en Levítico está diseñada con un propósito muy claro. Ser la antítesis de sus vecinos. Totalmente. Ser la antítesis absoluta. Y el primer gran choque cultural tiene que ver con cómo respondían al final de la vida. Y eso nos mete de lleno en la primera gran barrera que levanta el texto, que es la barrera contra la muerte. Según los primeros 6 versículos de este capítulo, los sacerdotes comunes tenían terminantemente prohibido contaminarse tocando un cadáver. Ni participar en ritos funerarios, nada. 0. Había una concesión muy pequeña para parientes de sangre directos, como madre, padre, hijo, hija o una hermana soltera. Pero hay un detalle en las fuentes que me parece brutal. ¿Cuál te llamó la atención? Que un sacerdote común ni siquiera podía preparar el cuerpo de su propia esposa para el entierro si no compartían lazos de sangre previos. Es fuertísimo. Y si eso nos parece estricto, o sea, el estándar para el sumo sacerdote rompe todos los esquemas por completo. Así es, porque el sumo sacerdote era la figura máxima, el hombre sobre el cual se derramaba el aceite de la unción. Él representaba a toda la nación ante Dios. Entonces para él no había excepciones. Ninguna. Esa pequeña excepción familiar simplemente no existía. A él se le imponía una prohibición total y absoluta. No podía acercarse a ningún cadáver. Así fuera el de sus propios padres. Ni siquiera sus padres, exacto. Tenía prohibido mostrar las señales tradicionales de luto cultural de la época. No podía dejarse el cabello sin arreglar, ni rasgar sus ropas en señal de dolor. A lo que se sumaba que ningún sacerdote podía hacerse cortes en la carne, ni raparse la cabeza, ni rasurarse los bordes de la barba. Y aquí, tengo que hacer una pausa. Adelante. Porque desde nuestra perspectiva suena a crueldad psicológica. O sea, ¿por qué exigirle a un ser humano que mutile su propio proceso de duelo? Es la pregunta lógica que todos nos haríamos. ¿Qué lograba el sistema religioso obligando a un hijo a ignorar el funeral de su padre? Pues la respuesta a eso está en la nota que aporta la Biblia de Estudio Holman, y fíjate que es verdaderamente iluminadora. Estas leyes de duelo no eran un intento de suprimir la emoción humana por capricho. Ah, no.
Entonces, ¿qué eran? Era de una polémica de Estado. Eran un ataque frontal contra los cultos predominantes en el antiguo Medio Oriente. Piensa en Egipto, de donde venían. Claro, las pirámides y todo el culto a los muertos. Exacto. Los egipcios estaban tan consumidos por el concepto de la muerte y el más allá, que la economía entera, la arquitectura monumental, la vida de miles de trabajadores, todo giraba en torno a preparar las tumbas de los faraones. La muerte era el centro de su universo, digamos. Sí, y los cananeos, hacia donde iban, tampoco se quedaban atrás. Para nada, ¿verdad? Los cananeos practicaban cultos donde los muertos eran venerados e invocados. La gente, en medio de su luto, literalmente se mutilaba, cortándose la carne con cuchillos para mostrar un dolor extremo. Wow, para tratar de comunicarse con los espíritus. Ajá, o para aplacarlos. Entonces, ante ese panorama, el mensaje del Levítico es radical. Básicamente decían... El Dios de Israel es el Dios de la vida. Exactamente. Y para representar a este Dios, el sacerdocio debía estar divorciado por completo de cualquier vestigio de la adoración a la muerte. El sacerdote tenía que ser un faro viviente de vida incorruptible. Es como tratar de romper una adicción cultural de raíz, ¿no? Fíjate que, para intentar digerir la presión bajo la que vivían, se me ocurre una analogía moderna. A ver, cuéntame. Es como la imagen de un neurocirujano preparándose para una operación a corazón abierto. El cirujano pasa por todo un proceso de lavado, se pone la bata, los guantes, entra al quirófano y todo a su alrededor está milimétricamente esterilizado. Porque su objetivo es salvar una vida. Exacto. Y si en ese momento, por el intercomunicador, le avisan que hubo un accidente grave en su familia afuera del hospital, su instinto va a ser salir corriendo. Claro, pero si cruza esa puerta y rompe el campo estéril, ya no puede operar. Sin importar lo nobles que sean sus intenciones, se ha contaminado para los estándares de la cirugía. Es un campo sagrado, por así decirlo. Sí, el sacerdote de Israel operaba en un ambiente de esterilidad espiritual absoluto. Me parece una analogía sumamente precisa. El contacto con un cadáver no era considerado un pecado moral en sí mismo. O sea, nadie decía que tocar a un muerto te hacía una mala persona. Claro, era un tema ritual. Exacto. Pero rompía ese estado de pureza, esa esterilidad que mencionas. Y eso era un requisito innegociable para oficiar en la frontera entre la presencia de Dios y la fragilidad del pueblo. Pero aún asimilando esa lógica del quirófano sagrado, me genera un ruido inmenso pensar en la carga emocional de estos líderes. Era un peso enorme. Para quienes nos escuchan y lideran equipos, empresas o familias hoy, piensen en la tremenda presión de tener que mantener la compostura cuando el mundo personal se está desmoronando. Es muy fuerte. Imagínate al sumo sacerdote oficiando, con sus ropas impecables, sabiendo que a unos metros están enterrando a su madre, y él tiene que actuar como el representante de la vida perfecta. El nivel de aislamiento emocional debió ser abrumador. Sin duda. Entregaban no solo su tiempo, sino sus derechos humanos fundamentales. Y eso subraya el peso aplastante del liderazgo en la antigüedad. Totalmente. Su identidad personal, sus deseos individuales, todo quedaba subsumido bajo su función. Pero fíjate, si el duelo representaba la amenaza externa a esa pureza... Había un peligro interno, ¿no? Sí. El texto nos revela que existía un peligro todavía mayor gestándose de puertas para adentro. Exactamente. O sea, pareciera que si lograban esquivar la contaminación en los funerales, el peligro los esperaba en la puerta de su casa. Tal cual. Si pasamos a los versículos del 7 al 15, el manual de Levítico entra sin pedir permiso a la alcoba y a la mesa familiar. Las reglas de matrimonio y el peso sobre la familia. La lógica aquí es una extensión de ese quirófano que mencionaste. Si el sacerdote era el rostro de la santidad ante el pueblo, su familia era la extensión directa de esa santidad. Su hogar debía ser un reflejo intacto del altar. Intacto. Y las restricciones, bueno, son durísimas. Según las fuentes, ningún sacerdote podía casarse con una mujer divorciada o considerada deshonrada o una prostituta. Y una vez más, el sumo sacerdote tenía la barra puesta aún más alta. Sí, él estaba obligado por ley a casarse única y exclusivamente con una mujer virgen de su propio pueblo. La justificación del texto es no profanar su descendencia. Así lo dice, ¿sí? A simple vista, a mí me parece una obsesión controladora sobre la sexualidad femenina y el linaje. O sea, ¿qué estaba pasando en esa cultura para que un matrimonio equivocado fuera visto casi como traición a la patria?
Aquí las notas de estudio nos dan una pieza clave del rompecabezas. Nos revelan la verdadera naturaleza de la prostitución en el antiguo Medio Oriente. Que no era solo económica, supongo. Existía la prostitución común por vulnerabilidad económica, por supuesto. Pero la principal amenaza, la verdaderamente insidiosa, era la prostitución cultural o sagrada. Espera, ¿actos sexuales como forma de adoración litúrgica? Precisamente. En las religiones paganas de Canaán, la fertilidad de la tierra era el motor de la supervivencia. Creían que para que sus dioses enviaran lluvia y multiplicaran los rebaños, debían estimularlos. ¿Estimularlos a través de magia simpática? Exacto. Y esto se lograba participando en ritos sexuales con sacerdotisas en los templos de Baal o Asera. ¡Wow! Por lo tanto, la prohibición de que un sacerdote de Jehová se casara con una mujer ligada a la prostitución no era simplemente un tema de reputación. Era un muro de contención absoluto contra la infiltración del paganismo. Era evitar que la idolatría durmiera en la misma cama del sacerdote. Así de crudo. Entiendo el instinto de protección, de poner ese muro de contención. Pero hay un versículo específico, el versículo 9, donde el texto toma un giro muy oscuro. ¿El de la hija del sacerdote? Sí, dice que si la hija de un sacerdote se prostituía, profanaba el nombre de su padre, y el castigo era ser quemada. Es una regla tremenda. Ahora, para ser justos con la historia, la nota de la Biblia Holman aporta un detalle técnico crucial que evita que imaginemos una barbarie al estilo de la Edad Media. Sí, hacen una aclaración importante. Aclaran que, bajo la ley hebrea, probablemente el cuerpo era quemado después de que la persona fuera ejecutado por lapidación. Pero honestamente, incluso con ese matiz, no deja de ser perturbador. Estamos hablando de apedrear y quemar el cadáver de una mujer porque sus acciones mancharon la posición de su padre. Me cuesta muchísimo reconciliar esto. Es difícil de procesar, claro. ¿Cómo justificaban que la imagen institucional de un líder valiera más que la vida de su propia hija? Es una reacción totalmente válida desde nuestra visión del mundo. O sea, nosotros operamos desde una perspectiva profundamente centrada en el individuo. Claro. Si mi hijo adulto comete un error, es su responsabilidad, no la mía. Exacto. No determina el valor del padre. Pero para entender esto, tenemos que despojarnos de nuestra mentalidad moderna. En el antiguo Israel, la familia no era vista como una colección de individuos independientes, sino como una unidad, me imagino. Eran una unidad monolítica, casi un solo organismo vivo. Las acciones de una extremidad afectaban a todo el cuerpo. Una visión totalmente corporativa de la familia. Corporativa al 100%. El sacerdote era la bisagra entre la supervivencia de la nación y la ira de Dios. Si este líder no podía mantener la pureza dentro de su propio hogar, la integridad de toda la nación frente a Dios se veía comprometida. ¿Y qué hay del fuego? ¿Por qué quemarla? Para la mente antigua, el pecado no era solo tomar una mala decisión. Era una contaminación real, física, como un virus altamente contagioso y letal. O sea, un riesgo para todos. Exactamente. El fuego simbolizaba la esterilización total, la erradicación de una impureza que amenazaba con devorar al campamento entero desde adentro. Ya entiendo. La letalidad del castigo no hablaba de odio hacia la hija. No, hablaba del terror absoluto que sentían ante la posibilidad de que la presencia de Dios los abandonara, dejándolos a merced del desierto y sus enemigos. Es una mentalidad de supervivencia espiritual llevada al extremo máximo. Y, bueno, esa misma obsesión por representar una pureza sin manchas nos empuja a la tercera dimensión de estas leyes. ¿Qué es la que suele causar más conflicto? Sin duda, ya vimos a quién no podían llorar, con quién no podían casarse, y ahora, en los versículos del 16 al 24, el manual pone una lupa implacable sobre el propio cuerpo biológico del sacerdote. La controversia de la perfección física. Este es el territorio que a menudo hace que los lectores modernos cierren el libro. Y con justa razón, porque choca de frente con nuestra sensibilidad moderna. Es que las fuentes enumeran que cualquier descendiente de la familia sacerdotal que tuviera lo que el texto llama un defecto físico, quedaba inhabilitado de por vida para oficiar en el altar. O para presentar las ofrendas, sí. Y la lista no deja espacio a dudas. Ceguera, cojera, un rostro mutilado o una nariz chata, extremidades desproporcionadas, un pie o una mano fracturada. Tener joroba, enanismo. Enfermedades en la piel como sarna,
e incluso la mención específica de testículos magullados. De hecho, leí en las notas que los rabinos siglos después decidieron que esta lista no era suficiente. La ampliaron, ¿verdad? La ampliaron a 142 defectos inhabilitantes. Esto suena a un nivel de discriminación institucional altísimo. Suena así, totalmente. Pero nuevamente, tenemos que observar el mecanismo interno de su teología. En el intrincado sistema de sacrificios de Israel, el animal que iba a ser entregado en el altar debía ser sin defecto. Ah, claro, el cordero perfecto. Exacto. La lógica que operaba detrás del Levítico era una simetría visual. El sacerdote y el sacrificio debían ser un espejo exacto el uno del otro. Ambos estaban allí para hacer un recordatorio visual de la creación original de Dios. Del Edén, antes de la fractura. Eso es. Es decir, el santuario era como una pequeña cápsula del tiempo del paraíso. Exactamente. Cualquier deformidad, enfermedad o asimetría física era entendida simbólicamente como una manifestación visible de la caída humana, de la mortalidad y el desgaste de este mundo roto. O sea, no era personal. No. Al oficiar en la presencia directa de Dios, la nación debía presentar un cuadro intacto de vida plena. No era una declaración sobre el valor inherente de esa persona, sino sobre su capacidad para cumplir una función en un teatro teológico. Fíjate que al investigar esto, estaba buscando desesperadamente algo que suavizara esta realidad, ¿no? Y encontré un matiz bellísimo en las notas de la Biblia NAA. Ah, ¿sí? ¿Qué encontraste? Un detalle redentor que cambia completamente el panorama. El texto establece que aunque estos sacerdotes con discapacidades no podían acercarse a oficiar en el altar, Ajá. sí se les permitía comer del pan sagrado. Podían comer de las ofrendas santísimas igual que el resto de su familia, o sea, no los exiliaban. Y ese es un detalle monumental que solemos pasar por alto. Su dignidad fundamental como herederos del linaje sacerdotal permanecía intacta. Su sustento económico estaba garantizado por la comunidad. Exacto. No quedaban desamparados. Me lo imagino como la estructura de una empresa familiar gigante en nuestros días. A ver, danos la analogía. Supongamos que naces dentro de la junta directiva de una corporación inmensa. Por derecho de sangre tienes acciones, recibes los dividendos completos a fin de año. Ese sería el equivalente a comer del pan sagrado. Claro, sigue siendo parte. Sin embargo, por reglas muy estrictas de imagen pública de la época, la Junta decide que no tienes el perfil para ser el vocero público frente a los inversionistas. Tu rol funcional cambia. No te paras frente a los micrófonos, pero sigues siendo dueño. Eres parte de la familia corporativa. Exacto, no te dejan en la calle. Entender que había un manto de provisión para ellos me genera un gran alivio. Es una manera excelente de ilustrarlo. Y es vital mencionar que todo este sistema de perfección externa funcionaba como una sombra, como un modelo a escala. Que encontraría un giro profundo en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, más adelante en la historia bíblica, el paradigma de lo que califica a un líder espiritual cambia de eje. En el Nuevo Testamento, cuando se establecen los requisitos para obispos o diáconos, no hay mención alguna sobre tener un pie quebrado. O un problema en la piel. Para nada. Las exigencias de perfección se trasladan al interior. Se exige integridad ética, dominio propio, fidelidad matrimonial y madurez de carácter. La sombra física da paso a la sustancia espiritual. Lo cual nos sirve en bandeja de plata la transición perfecta para nuestra última sección. Así es. Porque hasta ahora hemos estado hablando del manual de operaciones, digamos. Levítico 21 es la teoría, el ideal sobre papel. Pero, ¿qué pasó en la práctica? Exactamente. ¿Qué pasó cuando seres humanos reales y falibles intentaron sostener este sistema? Llegamos a la cuarta parte de nuestro análisis, la realidad versus el manual. Aquí es donde se pone interesante. Nuestras fuentes incluyen un registro histórico, una tabla que enlista a varios sacerdotes a lo largo de los siglos. Y francamente, es fascinante ver el contraste. Esa tabla es posiblemente la lección de humildad más contundente de todo nuestro estudio, porque nos confirma que Levítico era el ideal bajado del cielo, y tuvimos figuras que encarnaron ese estándar maravillosamente. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Personajes como Aarón, el primer sumo sacerdote que cargó con el peso fundacional, o Esdras, mucho tiempo después descrito como un escriba dedicado en cuerpo y alma a restaurar la ley. Ellos representan el éxito del manual.
El éxito total. Pero luego sigues bajando por la tabla y la historia choca de frente contra la naturaleza humana. O sea, se convierte en un catálogo de fracasos espectaculares. Fracasos estrepitosos. Aparecen nombres como Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí, que usaban su posición para robar la carne de los sacrificios y abusar de las mujeres. Todo esto en la puerta del tabernáculo. Imagínate. Pero el que me deja sin palabras es Urías. Este tipo, siendo sacerdote de Jehová, decidió complacer a un rey corrupto llamado Acaz, y literalmente construyó un altar pagano dentro del templo de Dios. Una traición completa. Y luego está Pasur, un líder sacerdotal que en lugar de proteger la verdad, mandó a golpear y poner en el cepo al profeta Jeremías. Las historias de estos hombres nos revelan una ironía devastadora, la verdad. ¿Por qué lo dices? Piensa en esto. Dedicaron pergaminos enteros, leyes minuciosas y castigos severos para asegurarse de que un sacerdote no tuviera una costra en la piel ni una uña rota. Hicieron todo lo humanamente posible para proteger el tabernáculo de defectos visibles. Pero la historia, que es obstinada e implacable, demostró que lo que terminó profanando y destruyendo el santuario desde sus cimientos no fue la cojera de un sacerdote. Fue la podredumbre moral. Exactamente. Es la paradoja definitiva. O sea, puedes tener a un líder como Urías, que seguramente tenía todos los dedos de las manos, que no tenía joroba, que se casó con la mujer correcta y nunca tocó un cadáver. Cumplía todos los requisitos externos. Pero tenía el corazón tan corrompido que instaló un altar a otros dioses. Viendo este contraste, me queda clarísimo que un sistema, por más estéril y perfecto que sea, es completamente inútil si los hombres están vacíos por dentro. Purificaron el exterior 1000 veces, pero el sistema colapsó por el peso de la corrupción interna, y eso plantea una verdad ineludible sobre las instituciones humanas. Que las leyes no cambian a la gente. Tal cual. Estas leyes intentaban blindar el comportamiento, intentaban crear una cultura de santidad moldeando a la gente de afuera hacia adentro, pero personajes como Pasur evidenciaron la falla. Cumplir con una lista de requisitos genéticos o físicos no puede transformar el corazón. La verdadera santidad no se puede heredar ni medir con una cinta métrica. Requiere una lealtad interna que ninguna ley escrita puede forzar. Lo cual nos deja con reflexiones inmensas para asimilar, para atar los cabos de este recorrido que hemos hecho por las fuentes. Comenzamos descubriendo que la prohibición del duelo no era crueldad. Era un rechazo a las culturas que adoraban a la muerte. Declarando que estaban al servicio de un Dios de vida. Luego vimos cómo las reglas de matrimonio eran los muros de contención de una sociedad que entendía el pecado como un virus letal. Defendiéndose del paganismo. Después exploramos la incomodidad de los requisitos físicos, entendiendo que el cuerpo debía ser un espejo visual de la perfección del Edén, pero con la gracia de la provisión alimenticia. Y finalmente, la cruda realidad del registro histórico. Ninguna barrera externa detiene la corrupción interna. Un panorama sumamente completo. Y para aterrizar todo esto, para quienes nos escuchan, aunque hoy las formas han cambiado drásticamente, el principio base sigue resonando. Ya no llevamos animales a un altar, ni revisamos la simetría facial de nuestros líderes, afortunadamente. Pero la exigencia de que aquellos que tienen posiciones de liderazgo operen bajo un escrutinio mucho más alto es una constante innegociable. La premisa de Levítico sigue vigente. Las acciones del líder repercuten inexorablemente en el bienestar de su comunidad. Sigue existiendo esa expectativa de que quienes nos dirigen sean un reflejo de los valores que profesan. Totalmente. Cambian los manuales, pero la esencia del peso del liderazgo permanece. Y esto nos deja con un pensamiento final, una idea provocativa para que la audiencia siga masticando durante esta semana. A ver, ¿qué les dejamos? Pensemos en lo siguiente. Si en la antigüedad un defecto físico visible era motivo para inhabilitar a un líder, y hoy afirmamos con orgullo que hemos evolucionado porque ahora evaluamos lo moral, ¿Qué es lo correcto? Claro. ¿cuáles son esas cicatrices invisibles que como sociedad moderna seguimos usando erróneamente para descartar a las personas? Es una gran pregunta. A veces marginamos a individuos por errores de su pasado, por su trasfondo socioeconómico o porque atravesaron una crisis emocional severa, de la que ya sanaron. Pero los seguimos tratando como si tuvieran lepra. Exacto. ¿A cuántas personas brillantes, con contribuciones invaluables para dar, seguimos manteniendo fuera de nuestro altar moderno porque juzgamos con manuales equivocados?
Es un lente que sin duda nos obliga a cuestionar la forma en que medimos el valor de los demás. Ha sido una inmersión fascinante en las profundidades de la historia y el comportamiento humano. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar estos textos antiguos. Que Dios bendiga a todos los oyentes.